Libre, yo soy libre. Lo puede decir en su casa para. Bienvenidos. Vamos a exaltar el nombre del Señor. Salmo 140. Alabad el nombre de Jehová. Vamos. Alabad a Jehová desde los cielos, en las alturas. Alabad a Jehová todos los pueblos y las naciones. Cantar. Adiós. Adiós. Alaben su nombre, toda creación le alabe. Sus hijos le cantan, con ángeles hoy danzan. Lo que respira alabe a Jehová. Alabad a Jehová desde los cielos, en las alturas. Alabad a Jehová todos los pueblos y las naciones. Cantar. Adiós. Dios, alaben su nombre, toda creación le alabe. Tus hijos te cantan, con ángeles hoy danzan. Los instrumentos. Alábenle. Toda creación le alabe. Sus hijos le cantan, con ángeles hoy danzan. Alaben su nombre, toda creación le alabe. Sus hijos le cantan, con ángeles hoy danzan. Aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hace más de 2000 años Él se levantó de entre los muertos.
hace más de 2000 años nos dio una nueva canción a nosotros. Y hoy podemos decir: libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Lo puede decir en su casa para gritar. Aleluya. Con sus palmas todos. Vamos. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Ha llegado el día, ha llegado la hora. Aleluya, hay que resplandecer. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti.
Ha llegado el tiempo hoy. Ha llegado la hora hoy. ¡Hey! Eso es. Ya ha llegado el momento ya ha llegado el momento ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre. Jesucristo, eres el Rey. Y ya ha llegado el momento ya ha llegado el momento ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre, Jesucristo. ¡Vamos! El momento ya ha llegado el momento ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre, Jesucristo. Eres el Rey. Y ya ha llegado el momento ya ha llegado el momento ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre, Jesucristo. Vamos todos juntos con sus palmas. Gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Y ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré. Démosle un fuerte aplauso a ese Dios ahí en su casa, ahí donde usted nos está viendo. Dele un aplauso grande al Dios poderoso, al Dios que nos ha sacado, al Dios que nos ha rescatado, al Dios que podemos hoy levantar nuestras manos al cielo, porque Él nos ha hecho libres, porque Él nos hizo suyos. Aleluya. Hoy le vamos a decir que nos abrace, que nos cubra. Pacientemente esperé yo a Jehová, dice el Salmo 40, y Él me levantó de lodo cenagoso. ¿Por qué no le dice al Señor: pacientemente esperado en ti? Aquí estoy, Señor. Gracias.
escuchaste mi clamor, me libraste de mi desesperación, enderezando mis caminos hacia ti. Y no sé qué haré sin ti. Confiaré solamente en ti. Cúbreme con tu amor, Señor. Abrázame, abrázame. Abrázame, abrázame, Señor. Oh, oh. Pacientemente esperé en ti y yo sé que escuchaste mi clamor, me libraste de mi desesperación, enderezando mis caminos hacia ti. Y no sé qué haré sin ti. Confiaré solamente en ti. Cúbreme con tu amor, Señor, y abrázame, abrázame, líbrame y socórreme, abrázame, abrázame. Alza tu corazón al cielo, alza tus manos hacia donde viene tu socorro. Con tu amor, Señor, abrázame, abrázame y líbrame y socórreme, abrázame, abrázame, tu amor, Señor, abrázame, 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 líbrame y socórreme, abrázame, abrázame. Abrázame,
Pacientemente esperé yo a Jehová. Pacientemente esperé yo a Jehová. Ahí en tu casa adoramos al Padre. Pacientemente esperé al Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y los que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Por lo menos en Misión Cristiana Nuevo Pacto. Queremos hacer referencia al 35 aniversario de esta misión. Hace 35 años vine yo a El Salvador a poner la piedra angular, el mensaje de Jesucristo, para comenzar esta obra sin nada, en malos tiempos. Pero Dios fue propicio a todo lo que podemos ver. No tenemos otra razón sino darle a Él la gloria, la honra, el imperio, la potencia y la alabanza, porque de Él es el honor. Nadie pudo haber hecho una obra como la que se ha hecho, como la que está ya realizada y la que se está realizando. Hoy estamos terminando este congreso maravilloso de tiempos de cambio. Y el tema para cierre son las instrucciones de Dios. Dios da instrucciones. Dios sabe dar instrucciones. Dios es un excelente administrador. Por eso su reino, su empresa, jamás ha quebrado. Y si usted nota, los países, los pueblos suben impuestos, pero el reino de Dios jamás ha tenido que modificar lo que originalmente planificó para su sostenimiento. Éxodo 34:11, guardad lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo y al jebuseo. A Canaán entra un pueblo pactado, con compromisos bilaterales claros. La nación hebrea salió de Egipto sin forma, sin ley, sin visión, sin legislación. Empezaron en el desierto las disposiciones sanitarias, políticas, económicas, nada parecido a un estado, pero sin embargo, en el camino Dios logró la escritura de la Torá, que fue un gran logro a través de Moisés. El camino por el desierto, el maná, el agua de la roca y la enseñanza constante de la ley rindió sus frutos. Por supuesto, la disciplina constante, cada vez más rigurosa por el conocimiento que el pueblo iba adquiriendo, las exigencias eran mayores. A medida que un creyente madura, indudablemente le exigen más, porque eso lo hace madurar mejor. La entrada a la tierra requería un ajuste profundo, equiparando el conocimiento con la conducta. No solo conocimiento, ni solo una conducta sin conocimiento, sino las dos cosas. Esa es la manera en que un hombre de Dios se debe gobernar a sí mismo.
Por eso Pablo a Timoteo le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has recibido. Persiste en ella, porque persistiendo en ella te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Note usted el conocimiento con la conducta, entendiendo el cambio de trato de Dios, que fue notorio. Note, cuando llegó al Jordán, cuando llegó a Canaán, la nube ya no pasó el Jordán. Nada de aquello que venía sosteniéndolos en el desierto los siguió sosteniendo. Era un cambio. Por eso este congreso se llama Tiempos de Cambio. Porque aunque nosotros no querramos las cosas a partir de este acontecimiento que estamos viviendo en estos días, han cambiado. Y el mundo jamás será el mismo. Algo parecido a dejar la razón le pasó a Israel cuando entró a Canaán, y el sentido común, que era el que traían, venían debajo de la nube, sabían que la nube iba por buen camino. No se iban a perder en el desierto. Pero al entrar a Canaán, las cosas cambiaron. Las reglas del juego se cambiaron, el escenario cambió. Ya no hubo columna de fuego de noche que les diera luz. Me imagino que han de haber salido el primer día que estuvieron en Gilgal, al otro lado del río, a ver si había maná, pero no había, no cayó. No que Dios haya fallado. Su compromiso de dispensar maná había terminado. Entonces es como entrar al lugar santo sin la luz del sol, ni señales visibles, sino con la luz del candelero. Una manera diferente de continuar el camino mediante la revelación de la palabra y la devoción. Nosotros necesitamos entender que tenemos que cambiar, avanzar. Vamos en el camino, luego tenemos que transitar, tenemos que armonizar con la verdad, y eso quiere decir eliminar de nuestro ser interior cualquier cosa falsa que vayamos encontrando al parametrarla con la verdad. Sin las instrucciones de Dios, las instrucciones de Dios no solo llegan vía auditiva. Dios me habló, eso es muy común, aunque a veces pues es uno el que se acuerda de las cosas. Dios me habló, eso es auditivo, a veces es una voz muy suave al oído interno, no es una voz externa. No es una voz exógena, es una voz endógena, es una voz que está dentro, que le está dando a uno ciertas instrucciones muy cuidadosas, a las cuales debe uno ponerles mucha atención. Porque si uno no le pone la atención debida y sigue corriendo, a lo mejor en el ministerio, lógicamente, no va a hacer las cosas como Dios quería que se hicieran. También Dios habla a través de profecías, por profetas, por dones del Espíritu, pero a veces nos orienta a golpes. Yo he tenido oportunidades que seguramente Dios me habló a mi corazón y yo no entendí. Y Dios ha permitido situaciones como enfermedades para cambiar mi ruta. En giras a veces he tenido que cambiar la ruta porque Dios quería que estuviera en algún lugar. Esta vez estaba en Sacramento y seguramente Dios
no pudo de otra manera hacerme regresar al Salvador para que estuviera donde tenía que estar, para poder dirigir de alguna manera estos eventos o darle soporte al pueblo e incluso a nivel mundial a muchísima gente desde aquí. Hubiese sido más difícil en otro lugar, pero Dios me regresó por una emergencia que al final no era emergencia, pero ya estaba aquí, ya no pude salir. Así es Dios, a golpes, crisis, hambres, enfermedades. Dios sabe cómo hablar a los suyos y dirigirlos a las corrientes del río de su voluntad. Oh, ese río que le midieron a Ezequiel. Esas aguas medidas maravillosas. ¿Cómo es Dios de maravilloso? Que no lo lanza uno al río, a las profundidades, sino lo va metiendo, acostumbrándolo a la nueva vida, a la vida que debe uno vivir. Pero no lo tumba uno a lo profundo, sino lo deja que uno vaya aprendiendo como un bebé que aprende a caminar. Yo recuerdo que yo aprendí a nadar en una piscina le decíamos, en mi pueblo. Yo no sabía nadar, pero uno de los muchachos traviesos que siempre están allí me pegó un gran empujón. Estaba yo parado, temblando del frío en la orilla de la piscina, y me pegó un empujón hasta media piscina. Y de ahí tuve que salir nadando o me ahogaba. Saber cómo salí, pero después ya me fue fácil nadar. Entonces Dios nos enseña de esa manera. Nos va enseñando despacio, tiene paciencia. No es como nosotros con nuestros hijos a veces, que somos muy rudos. Quiere uno que aprendan en poco tiempo las cosas que a uno le llevaron saber cuántos años de aprender. Josué capítulo 13, verso 14 dice: estando Josué cerca de Jericó y adentro de la tierra, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Mira esta pregunta. Él respondió: no. Mas como el príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Entonces Josué, postrándose, oiga esa reverencia, él sabía cómo estar en la presencia, sabía quién era Dios. Le dijo: el ángel de Jehová. Entonces él sabía que Dios se manifestaba como el ángel de Jehová. Entonces se postró, conocía ese tipo de experiencias. Había visto a Moisés cómo vivía delante de Dios. Él mismo ha de haber tenido experiencias previas. Note entonces, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Estas deben ser las palabras de los siervos de Dios, tomando su verdadero lugar. Desde la muerte de Moisés y el llamamiento de Josué no había habido un encuentro personal con Dios hasta después del Jordán, donde Josué tendría que recibir las coordenadas. Note qué coordenadas impresionantes e instrucciones en el nuevo escenario donde tenía que plantar a Israel. Era una nación, no era una iglesia. Era una nación, y una nación con un trasfondo de esclavitud.
Y la esclavitud no se borra en pocas generaciones. La esclavitud queda hasta entre los tuétanos de los huesos. Cuesta muchísimas generaciones que vayan brotando nuevos pensamientos, porque cada esclavo forma a su hijo como esclavo. Y nota usted que ahora viene un nuevo escenario, nuevas disposiciones para desempeñar su ministerio frente a la nación. La recepción de la estructuración del pueblo de Israel en su tierra sería una gran aventura, partiendo desde la conquista de la tierra. Pues ya estaban adentro, pero estaba habitada la tierra. Había que quitar de ahí a los habitantes, había que conquistar, y eso no era nada fácil. Israel era un pueblo miedoso. ¿Se acuerda que los 12 espías hicieron temblar, 10 de ellos hicieron temblar al pueblo, y por eso se tardaron tantísimo tiempo en tomar la tierra? Tuvieron que pasar 40 años dando vueltas en el desierto. La repartición entre las tribus era otro gran reto. No sé si usted se ha dado cuenta que cuando hay que repartir entre herederos, siempre hay unos más vivos que otros. Y siempre hay unos que cogen la mayor parte o que pelean con los demás, aunque no agarren la mayor parte. El gobierno federal tenía que poner un gobierno de jueces, gobiernos tribales y un gobierno federal. Ahí habían gobiernos en cada tribu y un gobierno federal comandado por un juez. Fueron 13 jueces en toda la historia del tiempo, los jueces. De la misma manera, tendría que establecer el esquema sacerdotal. Estacionario, ya no era ambulatorio, para mantener la relación con Dios, porque el sacerdocio, su trabajo fundamental no era conquistar, no era la economía, no era plantar, no era trabajar en la estructura de gobierno, no eran puestos políticos, era su misión mantener la relación y la armonía con Dios mediante el programa sacrificial que Dios le había revelado a su siervo Moisés. Entonces note usted, la difusión de la enseñanza era otro gran reto, porque no se podía interrumpir. La enseñanza de la palabra no se puede interrumpir. Un pastor jamás debe convertirse en alguien que atienda los cultos el día nada más de los cultos, sino la congregación debe tener raíces discipulares. Debe tener enseñanza y predicación. La enseñanza elimina los excesos y complementa lo que falta. Y la predicación provoca decisiones para producir cambios que se sostienen en el andamiaje de la enseñanza bíblica. Entonces, las nuevas, había que enseñar a las nuevas generaciones, y para eso estaban los levitas. Ellos eran los maestros. La primera etapa tenía que ser la conquista, pero simultáneamente tenían que operar todas las demás cosas. No era solo de empezar a pelear la tierra y dejar a un lado la parte espiritual, sino que era un conjunto de operaciones que tenían que ir simultáneas. No era un asunto, una experiencia de un niño. Josué tuvo que haberse asesorado con gente que estuvo con Moisés, que aprendió
a estar delante de la presencia de Dios. Las naciones cananeas eran poderosas y entre sus filas, en los ejércitos normalmente las lideraban o las comandaban gigantes. O sea, no era nada sencillo esa conquista. Estaban acostumbrados a defender individualmente como tribus su territorio y en medio de grandes alianzas contra enemigos externos peligrosos. Por lo que Israel tendría una única opción para conquistar esa tierra, depender de Dios. Yo creo que nosotros, en el reino de Dios, necesitamos aprender a depender de Dios para lograr establecer su reino en la tierra y que nos alcancen las condiciones favorables del reino de Dios. Puesto que los habitantes de Canaán eran mucho más poderosos que el pueblo israelita, eran peligrosísimos, eran diestros para la guerra, eran guerreros desde sus principios. Sus ciudades estaban amuralladas hasta el cielo, dijeron los espías, ¿no? Eso quiere decir, estaban amuralladas para detener invasiones de gigantes. Y había un pueblo muy pequeño que pues a veces se sentía langosta y eran también estas grandes tribus eran profesionales en la guerra. Josué tenía la misión de planificar la conquista de manera efectiva, por eso tenía que venir los planes de Dios. No podía ser una obra humana. Oiga, hermano pastor, consiervo, líderes de la iglesia, de la misión Nuevo Pacto y de la iglesia de Jesucristo en la tierra, debemos entender que esta obra no es de manufactura humana y que cualquier aporte humano medular va a derrumbar porque es un riesgo. Nuestros aportes humanos normalmente están alejados de la verdad de Dios. Note, era un pueblo temeroso, Israel, pero que los grandes portentos que Dios había hecho con ellos habían causado terror en los habitantes de la tierra, y eso no lo sabía Israel. Y lo logró investigar hasta que llegaron a espiar Jericó. Cuando llegaron a Jericó, se encontraron con la persona a lo mejor menos, cualquier creyente no hubiera entrado ahí. Rahab. Sin embargo, estos hombres eran estratégicos y Dios seguramente tenía un propósito con Rahab de cambiarle la vida porque no la tenía muy derecha que se diga. Con Rahab, al entrevistar a esta mujer, se enteraron los israelitas, por lo menos que los habitantes de Jericó estaban temblando, que sus rodillas les pegaban la una a la otra y que sus corazones se habían hecho agua. Esa era una información valiosísima para un ejército que se consideraba inferior. Esta guerra no era para pelear el paso nada más, como había sucedido con todas las tribus en el desierto. Solo peleaban para pasar. Esto era pelear la posesión final de la tierra, poseer la tierra y establecer ahí un gobierno teocrático único en toda la tierra. En la historia de la humanidad jamás ha habido otro país que haya tenido alguna vez en su historia un gobierno teocrático. La iglesia
tiene un gobierno teocrático hasta donde los pastores y los líderes, los siervos, permiten. Debería tener, pero no tiene territorio. Aquí sí había territorio, había un gobierno, por eso era una nación. Note usted, esta es una sombra del reto nuestro después de estos cambios trascendentales que está sufriendo la humanidad, el planeta. Los tejidos sociales están profundamente dañados. Me atrevo como ministro y como profesional en la materia, me atrevo a decir irreversiblemente dañados los tejidos sociales, que a menos que Dios rescate a individuos uno por uno, estos van a tener esperanza, pero los que no se dejen rescatar se están deteriorando cada día de tal manera que no van a poder regresar jamás de ese estado en que la humanidad se encuentra. La conquista de sí mismos era en sí, o es en sí, para nuestro tiempo, para este tiempo de cambios, es la conquista de nosotros mismos. No es una conquista de un territorio, no es una conquista de plantar una iglesia. Ya, por ejemplo, esta misión está plantada, tiene toda una estructura, toda una planificación a corto, mediano y largo plazo. Tiene ministros que son columna y apoyo de la verdad, son hombres columnas, están garantizando con celo santo la doctrina que les fue entregado y enseñado. Y el establecimiento del reino, que necesitamos establecer la teocracia en la iglesia. Individualmente primero, por eso la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza, la médula de la oración es esa: que venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, también en la tierra. Oiga, este gobierno teocrático en la iglesia debe ser individualmente y a nivel cuerpo de Cristo, dejando de alguna manera de lado los intereses sectarios, porque que los hay, y mucho. Cada organización siente ser el representante del cielo. Algunos se atreven a decir que en ningún otro lugar hay salvación, solo ahí. Eso es una farsa, no es cierto eso. La salvación le pertenece a Jehová. El establecimiento del gobierno, eso tenía que hacerlo Josué. Establecer el gobierno. El gobierno de Israel no había sido organizado con un territorio, con una nación, sino con una travesía por el desierto. Había sido un pueblo nómada, de campamento en campamento, en medio del polvo, la tierra, con algún tipo de enseñanzas y reglamentos, pero esos 40 años han de haber sido difíciles. Ahora tendría que organizarse en dos grandes sistemas de gobierno. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A nivel federal y tribal. Eran dos sistemas.
Las tribus tenían su propio gobierno, como los estados de los Estados Unidos, como los departamentos de aquí. Tienen su propio gobierno local, pero tienen un gobierno federal. Entonces, Josué tenía que tener esa visión de estructurar aquel pueblo de esa manera. Regido la legislación de Israel fue la Torá por mucho tiempo de su historia, la ley de Moisés. En todas sus relaciones como nación, única en su género, dependiendo de Dios en su existencia, aunque ya tenía una tierra donde plantar, no tenía que esperar maná. De todos modos, su vida, la vida, dependía de Dios. Su existencia era una planta cuya savia venía del cielo, no de Adán, sino de Dios. Todas estas acciones tendrían que ser simultáneas a la conquista, hasta lograr la posición de la tierra, de acuerdo a la eficacia de su accionar militarmente y en todos los aspectos. Esto no era solo de organizar, diríamos, la parte económica, pensar solo en eso. No era solo pensar en guerra espiritual. Esto es integral. La visión de los pastores, la visión de los maestros, de los evangelistas, de los profetas, de los apóstoles, debe ser integral. La estructura de la iglesia debe ser paralela y debe ir en cada generación las mismas características. No pueden ir diferentes. La iglesia es la misma, porque Jesucristo es el mismo. Así como comenzó, así debería irse edificando en todas las generaciones. La iglesia hoy debe funcionar a nivel local. Esas son las iglesias locales. Debe haber iglesias, debe haber gobiernos locales. Por supuesto, gobiernos honestos, transparentes. Gobiernos que amen la verdad, no amadores de sí mismos, no amadores del dinero, sino amadores de sí mismos, no amadores de sí mismos, sino amadores de Dios y de la verdad. Así deben ser los gobiernos locales y un gobierno federal. ¿Y cuál es el gobierno federal? El que comanda Jesucristo como cabeza. Él es la cabeza de toda la iglesia, de los que duermen, de los que estamos vivos y de los que vendrán si el Señor se tarda en regresar. Él es la cabeza de todos. Entonces necesitamos tener una revelación de esa estructura, porque la otra, más o menos, estamos funcionando, peleando, ¿cómo no?, entre pastores, ¿verdad? Porque hay es muy típico pelear entre pastores, pelear por las ovejas, pelear, no sé por qué, porque las ovejas ni son de uno, no tiene uno cómo sostenerlas, no, si no las sostiene Dios, no son ovejas, han de ser personas que se identificaron con uno, pero si las sostiene Dios, son ovejas. Entonces, vea usted, en el principio, habían iglesias locales, pero habían entendido el gobierno de Dios sobre ellos. Por eso tenían temor de Dios. El temor de Dios es una muralla que nos protege del pecado, hermanos. Es una muralla que nos protege de actuar ilícitamente. Es una muralla que nos protege de la herejía. Es una muralla que nos protege de hacer lo que no conviene o de tomar lo que no es suyo, lo que no es mío. La iglesia a nivel federal debe sufrir una gran transformación.
para discernir el cuerpo, porque eso es lo que se pide en Corintios 11, que logremos discernir el cuerpo de Cristo y su accionar como tal, partiendo de las instrucciones de la cabeza, porque a nivel federal la vida de la iglesia depende de la cabeza y a nivel local también. No depende del pastor, no depende de un apóstol o de cualquier otra persona, no depende de nadie, depende de la cabeza. La unción baja de la cabeza, pasa por la barba del sacerdote y baja hasta el borde de las vestiduras. Es un cuerpo, es un gobierno federal. La unción es la autoridad desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras. El discernimiento del cuerpo de Cristo es la eliminación necesaria de las barreras entre iglesias locales y la clara conciencia de un gobierno federal. Note usted cuántas veces habremos sido sancionados, restringidos, debilitados, enfermos, y a lo mejor muchos ya duermen por tomar indignamente la cena del Señor sin entender, a veces intencionalmente, estas grandes verdades del reino de Dios. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Con razón, la bendición y la vida eterna no la conocemos, o muy poco, o muy livianamente, porque no hemos entendido, no hemos discernido que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. No de otra manera. Por eso yo sugiero que paremos la mano, que nos detengamos por prudencia, o por lo menos por amor de nosotros mismos, si no tenemos amor a Dios, los que estamos peleando. Porque si seguimos en este trajín, no nos vamos a dar cuenta de a qué hora Dios se apartó de nosotros. Dios no comparte las actitudes de los hombres. Primera de Corintios 11:29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 3, la relación con Dios. Eso es esencial en estos tiempos de cambio. Para las instrucciones, si no hay relación, ¿cómo van a recibir una instrucción? En primer lugar, Dios no está interesado en dársela, porque sabe que no la va a poner por obra. Todo el esfuerzo que Josué y la nación pudiese realizar a favor de cumplir lo ordenado por Dios, tendría que depender de la fuente inagotable de la vida y de la sede de la administración del universo. De otra manera, esa cosa no iba a funcionar. Por eso es que nuestras iglesias parecen estanterías flojas, hermano, que se van para un lado y para otro. Se están desarmando, porque nosotros
no estamos en el lugar donde debemos estar. Y que para eso sería necesario mantener una relación armoniosa de obediencia a la palabra escrita y a la observancia de los programas de culto ordenados por Dios, por lo menos lo que se logra ver en la Biblia. No se logra mucho ver acerca de la liturgia eclesiástica de la iglesia del principio, pero sí se logran ver sombras, como el tabernáculo de David y algunas otras cosas. La iglesia en estos tiempos de cambio debe leer, debe aprender a leer los tiempos e interpretar las intenciones del corazón de Dios, de preparar mientras funcionan las iglesias locales acertadamente y de acuerdo a la palabra un solo cuerpo que se centralice en Él, porque Él es la cabeza, a la medida de la comprensión de los liderazgos. ¿Cierto? No todos medio entendemos esto. El reto de lograr que las iglesias locales funcionen apropiadamente y que en su conjunto la iglesia, como el cuerpo de Cristo, logre entrar en un funcionamiento eficaz, dependiendo de la cabeza, que es de donde recibirá el acelerado crecimiento en la iglesia en materia de madurez y en materia de crecimiento numérico también. A eso se le llama gobierno teocrático, que la cabeza gobierne, que Dios gobierne. Esto permitirá la configuración de la esposa del Cordero. Tiene solo una cabeza, no un montón de cabezas, porque si tiene un montón de cabezas estaría de cabeza, pero no, tiene una sola cabeza. Pero también se configuraría de esa manera la extensión entre los humanos nacidos de nuevo del sacerdocio según el orden de Melquisedec, cuya cabeza también es el mismo que es la cabeza de la iglesia. Se llama Jesucristo, por si alguno no sabía la información. Y como ejércitos en orden, y un ejército usted sabe que está bien estructurado, todos están bajo autoridad, respetan la autoridad, están formados para hacer la voluntad de sus superiores. Ejércitos en orden y en todos los demás aspectos de avance en la conquista y gobierno en el tiempo que resta para la venida del Señor a las nubes. Porque le recuerdo, Jesucristo viene por la iglesia a las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, si es que estamos, por lo menos así dice la Biblia, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y seremos arrebatados juntamente con ellos, estaremos siempre con el Señor. Eso nadie lo puede borrar de la agenda de Dios. Muchos predican que Cristo ya no viene, pero eso, ¿quién le cambió la agenda a Dios? Eso no se puede cambiar. Esas son calenturas humanas, calenturas de la cabeza, enfermedad doctrinal. Cantares 6:10 dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Oh, hermanos, necesitamos esa instrucción que recibió Josué, no solo para la conquista de Jericó. Eso le siguió apareciendo, o le siguió dando instrucciones. Entendió Josué, porque cuando Dios le habla a uno,
aunque sea una leve revelación, es el principio de un río. Allá en Guatemala, en la zona de Alta Verapaz, por mucho tiempo yo viajé por esas zonas y en la cuneta de la carretera empieza a correr un poquito de agua y cada vez es más grande y cada vez la carretera va paralela a una quebrada grandota y después se vuelve un gran río, el río Polochic. Hoy ha de ser igual que todos los ríos, destruidos completamente por la mano del hombre. Pero en el tiempo que yo lo conocí, era una hermosura de río. Cuando desemboca en el lago de Izabal, me parece, desemboca enorme, de aguas, eran aguas cristalinas, con muchos peces, hermosísimo el río, nace en una cuneta. Así deben nacer las verdades eternas de Dios en nuestros corazones, por una revelación. La revelación de estas dos organizaciones, la una administrativa, legal y local, y la otra orgánica. La orgánica es la que depende de la cabeza y que recibe crecimiento a través de las coyunturas. Esa es la orgánica. La otra es para fines locales, administrativos, de mantenimiento, de edificación. Son talleres locales donde se forma parte de aquella iglesia que está esperando que su amado aparezca en las nubes. Y va a aparecer. Ahora, esa transformación necesita revelación, necesita altar, necesita palabra y necesita criterios dóciles de los ministros para poder asimilar y hacerse un lado y dejar que el que debe gobernar gobierne, que el esposo tome las decisiones para su esposa y que nosotros los ministros nos convirtamos en asistentes, en siervos que sirven a la doncella que está formándose. Esa es nuestra función. Nosotros no venimos a ser servidos, sino a servir. No venimos a que nos den honra, porque no la merecemos, somos igual que todos. Debemos tomar nuestro justo lugar, mis hermanos. Colosenses 3:15, estamos ya casi terminando este último mensaje de tiempos de cambio, congreso virtual de Misión Cristiana Nuevo Pacto. Colosenses 3:15 dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. Note cómo cierra, o este texto es como concluyente de la forma en que la iglesia debe ser edificada. No es una iglesia fraccionada, no es una iglesia sectaria, es una iglesia que por conveniencia funciona en iglesias locales, pero que orgánicamente debe estar unida a la cabeza que se llama Jesucristo. Ese fue el reto de Josué, organizar esa nación bajo un gobierno teocrático. Solo de esa manera puede recibir la savia eterna que nos va a permitir
crecer, madurar y tener la imagen y semejanza del Hijo del Dios viviente. Que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros en este primer congreso virtual. No sabemos cuántos van a haber. Este es el primero. Quiero cerrar esta serie de conferencias que sin duda alguna han dejado una riqueza en los corazones de los santos. Que Dios los bendiga, los guarde y nos permita salir pronto de estos tiempos extraños que estamos viviendo. Que Dios lo bendiga. Dejo el tiempo con la dirección. Amén y amén.